el procedimiento. Primero, elegimos unas papas. Podemos ver de los datos nutricionales que una porción es 28 gramos y este incluye 10 gramos de grasa. Entonces, más de 30% de las papas, grasa. Dentro de esos 10 gramos de grasa se encuentran 5 gramos de grasa saturada. Esas son las grasas que no deben reaccionar con nuestra prueba. Pero si solo 5 son saturados, también hay 5 insaturados. Hay 4 gramos de monoinsaturada y 1 gramo de poliinsaturado. ¿Okay? Vamos a pulverizar nuestras papas, medir en este caso 2,03 gramos y hay que disolverlos en diclorometano. Entonces, DCM es para diclorometano y siempre vamos a vertir una pequeña cantidad de cualquier reactivo o disolvente en un beaker para no arriesgar la contaminación de la botella original. Para hacer la extracción de los lípidos más rápida, se va a poner la mezcla de clorometano con papas en el baño ultrasónico por 10 minutos. Este baño ultrasónico simplemente va a hacer vibraciones para agitar la mezcla y con esta agitación vamos a tener mejor contacto entre el disolvente y el soluto para que se disuelve más rápidamente. Después hay que filtrar los componentes de las papas que no están disueltos en el diclorometano. Entonces doblamos el papel filtro, entonces la mitad o el cuarto se abre y hago otro doblamiento para que se mantiene abierto. Segundo, vamos a mojar el papel con nuestro disolvente, pasar la mezcla por el papel filtro, pero se nota que gran parte se queda en el beaker. Entonces lo lavamos el beaker con un poco más de clorometano para ayudar a la transferencia de los residuos. Era en esta parte cuando estábamos esperando que todo el líquido pasa por el papel filtro, que vimos una observación inesperada. Y esa es parte de la razón que la ciencia es muy divertido realizar. Entonces, aquí en el papel filtro se ve como una nieve. Era lindísima, que tiene una estructura muy refinada y muy fina. Al final se recuperó aproximadamente a 0,13 gramos de ese sólido blanco. Cuando se movió en el beaker, se derritió rápidamente. También aquí en este video, ustedes pueden ver que al tocar este sólido blanco, se derritió rápidamente. Y la sensación en el dedo después, ese no se desapareció por completo. Era un residuo en los dedos. Puede ser que ya los dedos son un poco brillantes y tenía una sensación, no quiero decir resbalosa, pero algo así. Entonces, el primer análisis de su trabajo de laboratorio es justificar una hipótesis de la identidad de esta sustancia, por qué este sólido formó en el papel filtro y cómo puede comprobar la identidad de la sustancia. Okay. Después hicimos cromatografía de capa fina, CCF, para separar los componentes de la mezcla. Entonces, igual que en el video de la introducción, se hacen unas manchitas de la mezcla y unos patrones de lípidos conocidos. Se ponga en la fase móvil, espere hasta que sube y hay que marcar con un lápiz la frontera del líquido. Podemos notar que los lípidos tienen muy poco color, entonces se pasa en la cámara de vapores de yodo por unos minutos hasta que tenemos este color para que se pueda visualizar de una manera más eficiente los lípidos. Entonces aquí llamamos el punto inicial de las manchas 0 centímetros y la frontera del eluyente 5, como lo medimos con una regla
y era 5,5 centímetros. Después, con la regla, identificamos cada mancha y medimos su distancia. Entonces, como 4 centímetros por esta mancha, como 8 por esta mancha. Aquí vemos dos manchas, uno en patrón C y uno en la muestra, a 1 centímetro, etcétera, etcétera. Hay que calcular el RF de cada mancha. Simplemente es la distancia que corrió la mancha sobre la distancia que corrió el eluyente. Entonces, hay que notar que solo tenemos dos cifras significativas aquí. Entonces, solo vamos a tener dos cifras significativas en el valor de RF en este caso. Aquí tenemos un cuadro. E es el extracto de papas tostadas. D es el colesterol. C es lecitina. B es triesterina. Y A es ácido palmítico. Podemos notar que el ácido palmítico, el triesterina, B, esta mancha, tiene el mismo RF que esta mancha principal del extracto de papas tostados. Entonces, se nota este valor de RF en ambos. Entonces, en su bitácora va a calcular el RF de cada mancha, identificada y indicada en la placa de cromatografía de capa fina, identificar cuáles sustancias se encuentran en las papas y cuáles no, y relacionar el contenido de colesterol teórico de la etiqueta nutricional y el contenido experimental que notamos de este resultado. Continuamos con el procedimiento, con la cuantificación de lípidos insaturados. Entonces, aquí estamos formando la curva de calibración con una serie de diluciones. Eliminamos el disolvente. Ponemos como 4 mililitros del ácido sulfúrico concentrado. Este convierte el aceite transparente en este color como café amarillo. Se caliente este tubo tapado con una bola de vidrio en agua hirviendo por 10 minutos. Se agrega 6 mililitros de reactivo fosfovinilina y mezclarlo bien en el vórtex. Después de 45 minutos de incubación a temperatura ambiente en la oscuridad, tenemos este color. Lo diluimos con 5 mililitros de agua destilada y hay que leer la absorbancia a 525 nanómetros, utilizando el agua destilada como blanco. Después se repite pasos 12 a 18 con 1000 microlitros del extracto de muestra. Este es el extracto que sacamos de paso 5 en el procedimiento, etiquetado M100. La muestra, 100 microlitros. Después vamos a hacer una dilución de 1 a 10 con diclorometano para hacer la muestra 100 diluido por 10. Y vamos a leer esta absorbancia a 525 nanómetros. Otra vez, el agua destilada es el blanco. Aquí tenemos el patrón, los datos de absorbancia del patrón y las dos muestras. En su bitácora hay que hacer una curva de calibración con los datos del patrón, utilizar la ecuación de la línea de tendencia para calcular la concentración de la muestra en la cubeta. No olvidar que esta curva de calibración, además de tener la ecuación, debe tener el valor de R cuadrado. También hay que calcular la cantidad de lípidos insaturados en una porción de 28 gramos de papas tostadas, es una porción, y calcular el porcentaje de error y comentar sobre el resultado. También tenemos el espectro completo de la muestra y en el trabajo del laboratorio ustedes deben comparar este espectro con el espectro de diapositiva 10, basado en este y en la placa de cromatografía de capa fina en diapositiva 16, determinar el componente principal de los lípidos extraídos de las papas tostadas. Agradecimientos a la Escuela de Química de la Universidad Nacional de Costa Rica, a señor Hernán Gómez Sales, que organiza el laboratorio y me ayudó con la grabación, y con profesor Henry Bourbon Alpizar, quien nos dio consejos y que confeccionó la práctica.
Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención.